La historia de África es una de colonialismo y de dependencia. En este continente las potencias europeas no han dejado más que muerte y que miseria. Pero ¿qué pasa si te digo que un joven de apenas 34 años puede cambiarlo todo? Alguien sin ninguna experiencia política, sin respaldo de las grandes potencias, pero sobre todo, sin miedo. Alguien que en cuestión de horas tomó el control de un país entero. Pero lo más sorprendente fue lo que hizo después. Apagó la televisión, cerró las bases extranjeras y con un uniforme gastado y un discurso de fuego, se paró frente al mundo entero y dijo: África ya no se arrodilla. Desde entonces, los recursos dejaron de volar en aviones sin bandera y comenzaron a ser custodiados por soldados con nombre, con rostro y con patria. Los enemigos aparecieron rápido, pero el pueblo lo rodeó igual de rápido. ¿Es acaso un tirano, como dicen los medios occidentales? La historia de Ibrahim Traoré no es solo la de un país, es la de un continente entero que comienza a cambiar. Ibrahim Traoré nació el 14 de marzo de 1988 en la pequeña aldea burkinés de Bondokuy. Allí recibió su educación primaria. Luego asistió a la escuela secundaria mixta de Akardil, donde obtuvo el bachillerato en 2006, y se hizo muy conocido por ser tranquilo y muy talentoso. Estudió geología en la Universidad de Ouagadougou, donde formó parte de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y de la Asociación Nacional de Estudiantes de Burkina, una organización de corte marxista. En esta última llegó a delegar y se hizo conocido por defender fervientemente a sus compañeros en las disputas y manifestaciones estudiantiles. Finalmente, se graduó de la universidad con honores. Se unió al ejército de Burkina Faso en 2009 y rápidamente comenzó a escalar posiciones. En 2012 se convirtió en segundo teniente, en 2014 en teniente. Traoré se unió a MINUSMA, una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas involucrada en la guerra de Mali. En 2018 fue citado como uno de los soldados de la MINUSMA que mostró mucho coraje durante los principales ataques rebeldes en la región de Tombuctú. Posteriormente regresó a Burkina Faso, donde ayudó en las operaciones contra la escalada de la insurgencia yihadista. Fue ascendido a capitán en 2020. Traoré afirmó más tarde que se desilusionó con el liderazgo de su país en esa época, al ver la falta generalizada de equipo de los soldados burkineses, mientras los políticos repartían maletas de dinero para sobornos. Poco a poco se convirtió en portavoz de los soldados, estacionados en el norte, que estaban frustrados con su gobierno. Formó parte del grupo de oficiales del ejército que apoyó el golpe de estado de Burkina Faso en enero de 2022 y llevó al poder a la Junta Militar del Movimiento Patriótico para la Salvaguardia y Restauración. Ibrahim Traoré asumió el poder en Burkina Faso a través de un golpe de estado en septiembre de 2022, derrocando al presidente interino Pablo Henri Sandaogo a los 34 años. Traoré se convirtió en el jefe de estado más joven del mundo. Bonjour. C'est un inmense plaisir et un honneur. En una época en donde los gobernantes africanos no suelen ser más que títeres millonarios del imperialismo, apareció un capitán, joven, desconocido, inesperado. Durante décadas, el oro de Burkina Faso fue saqueado a plena luz del día. Empresas extranjeras, muchas con bandera francesa o canadiense, extraían toneladas de riqueza mientras el pueblo vivía en la pobreza extrema. Traoré hizo algo que muchos prometieron pero que nadie cumplió. Nacionalizó las principales minas de oro del país y ordenó que una parte significativa de este recurso sea administrada por el Estado. Por primera vez, los ingresos de este oro no terminaron en bancos suizos, sino en escuelas, en hospitales, en tractores y en comida. Traoré entendió que un país no se libera con discursos, se libera con más producción, con comida. La gente necesita comer. Por eso, impulsó la creación de una empresa alimentaria nacional encargada de garantizar el acceso básico a los alimentos, regulando precios y priorizando productores locales. Distribuyó tractores y tierras a agricultores burkineses, especialmente a jóvenes y mujeres, para reconstruir el campo como base del proyecto nacional. El mensaje era claro: si queremos soberanía, hay que producir nuestra propia comida. Con sembrar igual no basta, se necesita mover lo producido. Y para eso se necesita más que tractores. Se necesita
visión estratégica. Traoré decidió que la soberanía también se mide en rieles. En un continente donde el transporte fue diseñado para exportar recursos y no para unir pueblos, creó una empresa ferroviaria nacional. La idea era conectar regiones aisladas, facilitar la circulación de bienes y personas y evitar la dependencia de camiones de empresas privadas extranjeras. Es un gesto técnico, pero también simbólico, porque los trenes en África siempre fueron para llevar lo que se llevaban. Hoy empiezan a traer lo que se queda. Burkina Faso tenía una de las tasas de mortalidad más altas del continente. Para el gobierno burkinés, eso no era una estadística, era una herida abierta. Por eso, se construyó el hospital más grande del Sahel, moderno, equipado, accesible. Pero no fue el único. Se levantaron docenas de hospitales y de centros de salud en regiones olvidadas. No para garantizar derechos, como se dice en los papeles, sino para que la gente viva. Vivir, una palabra sencilla, pero difícil bajo el terror. Y en Burkina Faso, el terror tiene nombre y tiene apellido. Desde 2015, Burkina Faso está asediada por grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. En algunos pueblos el Estado había desaparecido casi por completo. Traoré cambió la lógica, dejar de esperar ayuda extranjera y pasar al contraataque. Reorganizó el ejército, armó milicias populares y lanzó una campaña para recuperar cada metro de territorio ocupado. Hoy, cientos de aldeas han sido liberadas, no por drones de la OTAN, sino por burkineses defendiendo su propia tierra. Es más, Burkina Faso expulsó a las tropas francesas, cerró acuerdos militares coloniales y clausuró bases de espionaje extranjero. París, el viejo patrón, hoy tiene que mirarla desde afuera. La ruptura fue total. También se cortaron contratos con empresas, con ONGs y con medios occidentales. Traoré lo dijo sin vueltas. Ya no necesitamos guardianes, somos libres. Mientras cerraba algunos viejos portones, también abría nuevas puertas. El gobierno de Traoré se ha caracterizado por una muy buena relación con Rusia, la cual provee asesoría militar, tecnológica y respaldo político. Hoy el Ministerio de Educación del Kremlin entrena ingenieros burkineses para mantener la maquinaria industrial del país e incluso para ayudarlos a desarrollar su propia industria. Moscú, en busca de aliados en África, encontró en el Sahel un terreno muy fértil. Paralelamente en el Sahel nace la Alianza de Estados del Sahel, una confederación creada entre Malí, Níger y Burkina Faso, inicialmente como pacto de defensa mutua, creada para ayudar contra posibles amenazas de rebelión armada o de agresión externa, enfatizando que cualquier ataque a la soberanía e integridad territorial de una o más partes contratadas será considerado una agresión contra las otras partes. La Confederación ha dejado claro que planea avanzar más allá de una alianza militar hacia la construcción de un bloque económico con una política comercial común e intercambios académicos. Estos tres países ya no obedecen a París, ya no aceptan imposiciones de la CEDEAO, se defienden juntos, producen juntos y empiezan a pensar un futuro en común. Ibrahim Traoré no es perfecto. Tampoco es el tirano que nos venden los medios occidentales. Es una persona, como vos y como yo, pero es una persona que se animó a decir basta. Hoy Burkina Faso no es un paraíso, pero por primera vez en décadas es dueña de su propio destino. El viento del Sahel sopla muy fuerte. ¿Será suficiente para encender un fuego que se esparza por todo el continente? Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos la próxima.